It feels like we've been friends forever. Yeah. And we always see eye to eye. La previsión para esta semana es de 46 grados. Así que sí, literalmente huimos de Zaragoza. Y llegamos a Biescas, en el Valle de Tena. Aquí os dejamos unas imágenes para que veáis el paisaje. Hola, buenos días. Acabamos de subir al Telecabina de Panticosa, popularmente conocido como el Huevo. Hola, hoy nos hemos propuesto subir a los ibones de Asnos y Sabocos. Estamos dejando ahí abajo el pueblo de Panticosa. Nos espera un día duro porque nos habían dicho que una vez arriba había un autobús que subía hasta un 4x4, que subía hasta los ibones, y abajo nos han dicho que no, que todavía esa empresa no ha empezado a dar el servicio, con que cuando dejemos el Telecabina nos espera una buena caminata. La ruta entre ida y vuelta dura alrededor de 2 horas y media y no tiene ninguna dificultad. De hecho, está recomendada para hacerla con niños. El problema es que a esa altura no hay vegetación y entonces no hay ni una sombra ni media. Como podéis ver, el ibón de Asnos está más alto que el de Sabocos, así que yo os recomendaría, si hacéis esta excursión, empezar por el de Asnos y luego bajar al de Sabocos. Esta es zona de marmotas y aunque no se dejan ver, hoy hemos tenido suerte. Y si seguís por el camino que se ve a la derecha, podréis observar toda la Sierra de la Tendeñera. Ya hemos llegado al ibón de Asnos. Ahora nos dirigiremos al de Sabocos. Y sin autobús 4x4 que hoy no había. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Y antes de bajar a Sabocos, decidimos seguir ascendiendo por la pista que nos ha traído hasta aquí, y al llegar al final te encuentras con Sabocos a los pies y unas vistas impresionantes.
ya estamos de vuelta en la estación del Telecabina. Ya vamos en el Huevo, camino de Panticosa. Camino o vuelo o como quieras llamarlo. Y con unas ganas de bebernos una jarrica de cerveza que no os podéis ni imaginar. Claro que al tiempo estimado para la excursión tenemos que sumarle lo que nos entretenemos cada uno en hacer fotos y vídeos y etc. Hola, veis que el día todavía no ha terminado. Ahora nos vamos a Lanuza, que es el pueblo que tengo aquí detrás. El pueblo de Lanuza fue expropiado en 1976 cuando se construyó el embalse. Y en la década de los 90, los antiguos propietarios de las casas que no habían sumergido el agua lograron recuperarlas, iniciando así un proceso de reconstrucción. Lanuza es célebre también por haber sido cuna de 9 justicias de Aragón, entre ellos Juan de Lanuza. Y hoy en día también es muy famoso por el Festival de Música Pirineo Sur. Y recuerda, si quieres, nos vemos en el próximo vídeo.